Las imágenes que están viendo son reales. Me las hicieron llegar desde la región de la Araucanía, en la comuna de Carahue, en un sector rural llamado Santa Celia. Una noche más de 50 ovejas aparecieron muertas sin explicación. El caso fue tan impactante que llegó a la prensa. Estos son titulares reales. En estas imágenes se puede ver a los dueños del campo junto a los animales. Pero lo que más llamó la atención no fue la cantidad de animales, fue la forma en que murieron, sin señales claras, sin explicación evidente. En ese momento comenzó a surgir una palabra, una que muchos prefieren no decir: chupacabras. Hoy en El Rastro vamos a investigar este caso. Quienes captaron estas imágenes hablaron con nosotros, pero pidieron algo a cambio: permanecer en el anonimato. Si quieres seguir investigando junto a nosotros lo que ocurrió en Chile, suscríbete al canal, porque aquí comenzamos. Para entender lo que ocurrió, no basta con repetir historias, hay que revisar evidencia y hablar con expertos y separar mito de biología, porque cuando el miedo se instala, cualquier sombra puede volverse criatura. Mi nombre es Oscar Novoa, soy médico veterinario. ¿Cuántos años lleva ejerciendo en la zona, don Oscar? Acá en la zona de Carahue, más o menos 14 años. ¿Ha atendido casos de ataques a ganado con características inusuales? Sí, he atendido varias veces casos de eso. ¿Ah? Cuando un animal es atacado por perros o pumas, ¿cómo se ven normalmente las lesiones? Generalmente los perros atacan digamos, en manada, ¿no es cierto? Y persiguen a las ovejas, en este caso, que son las más débiles, y luego de morderlos en el cuello, las van matando y después siguen con otra y con otra. El puma es más o menos parecido, por lo que nos hemos dado cuenta. Se llevan a veces las presas también. ¿Es posible que un animal aparezca con poca sangre visible? ¿Y en qué casos sería? Mira, yo creo que en ese caso, por los datos que hay, la gente puede decir que no tiene sangre, pero sí la tiene. La mayoría de los casos la tiene, a no ser que se haga un examen, ¿cómo se llama?, técnico especializado, que diga que no, que está anémico el animal en este caso. ¿Puede la sangre drenar internamente o coagularse de forma que parezca extraño? En algunas enfermedades que son típicas de los animales puede pasar eso. Y ahora podría estar asociado también a algún ataque y uno podría pensar, claro, aquí hay algo raro, pero muchas veces puede estar enmascarado por otra enfermedad. ¿Qué tipo de mordida deja perforaciones limpias? De lo que yo he visto, no he visto ninguna, digamos, algo limpio así, solamente entre medio de la lana, las mordidas y los desgarros musculares y todo eso que causan generalmente los perros. ¿Existen enfermedades, como mencionaba usted, que puedan provocar una muerte súbita o signos evidentes de lucha? Hay muchas muertes súbitas en animales. Enfermedades que son del tipo clostridial, que un animal puede estar enfermo algunas horas y ya 24 horas, 48 horas como mucho. Sí. ¿Puede el estrés o el susto provocar muerte por shock en animales? Sí, sí, puede, sí, efectivamente. ¿Podría un animal carroñero alimentarse después y alterar la escena? Claro que sí. Sí, por supuesto. Los animales carroñeros llegan rápido cuando hay un animal muerto. A las pocas horas llegan los animales carroñeros. ¿Qué errores comunes comete la gente al interpretar ataques al ganado? Bueno, yo creo que más que nada el error común lo genera el no saber qué fue. Y ahí puede atribuirlo a muchas causas. ¿Se han documentado ataques similares en Chile o Latinoamérica con explicación científica? Hasta ahora, por lo que yo he leído, por la prensa, explicaciones científicas del caso se han dado muchos en Chile. Yo creo que no tantas, yo creo que no hay casi,
pero sí en otros países donde ha sido más frecuente el ataque sobre animales domésticos. Que ahora, contextualizando en el sector, ¿qué nos podría contar acerca de lo que se ha vivido aquí? ¿Han existido situaciones donde la gente le ha comentado a usted o se le ha acercado a preguntarle o a informarle de ataques extraños relacionados con este tema del chupacabras, o de repente que no saben qué fue lo que atacó a sus animales? Bueno, todas las veces que nos han llamado, que han sido muchas, básicamente han sido por ataques de zorros, perros y pumas. Eso es lo que se ha detectado. Pisadas de puma que quedan rastros. En la pisada del perro, que es muy típica, y zorro. Usted, como especialista, ¿a qué podría atribuirle este fenómeno? Yo creo que el chupacabra es un mito urbano, ¿ah? Que viene de la época de los años 90, mediados de la década de los 90. ¿Mm? Y creo que puedo explicarlo, como veterinario hay varias explicaciones, pero como, digámoslo así, como alguien que haya visto o me haya inclinado por algo más que no sea una explicación veterinaria, no la tengo. Sé que en muchos casos hay especies que se han cruzado entre ellas y están enfermas, y son esas especies que atacan muchas veces por hambre, atacan el ganado. Especialmente se ha dado mucho en la zona sur de Estados Unidos y norte de México. Ahí mucho ataque. ¿Qué se ha descubierto ahí? Básicamente se ha descubierto una mezcla entre zorros, lobos, perros, que incluso se han cruzado genéticamente, y son especies que son las que atacan. ¿Y qué se ha encontrado allí? Animales que están con problemas de baja inmunidad, problemas de inmunidad. Por tanto, ¿qué ocurre? Que son atacados, por ejemplo, con la sarna, en la cual esta sarna produce pérdida de pelaje y hediondez de piel. Entonces, lo que ven muchas veces la gente, claro, fueron atacados sus animales, pero cuando han cazado a estos depredadores, los han cazado, se han descubierto genéticamente que son una mezcla, en muchos casos, y otros simplemente son zorros, perros, lobos que están inmunodeprimidos con sarna y con un olor muy fuerte. Eso es lo que se ha visto. Bueno, en este minuto acá en esta zona está empezando a atacar el bisón. Un problema complejo, porque viene en cierta manera a destruir la economía de la familia campesina, y se traslada por vías acuáticas, y ya lo tenemos acá instalado. Ataca con saña todo lo que sean las aves, los cisnes. Ojo, los cisnes van a empezar en esta zona a desaparecer si no se hace algo al respecto. ¿Cómo es el ataque de este animal? ¿Cómo se puede identificar? Como ataca, básicamente lo que hemos visto en las gallinas, que les come el cuello y la cabeza. Y si encuentra varias, las mata todas. En general no tiene límite en eso. ¿Y ataca de manera individual? Sí, y también ataca corderos, animales más todo lo que pueda caminar, e incluso a nivel de ríos también come los peces. Es voraz, digamos así. Claro. Como conclusión, ¿qué podría usted, qué consejo podría darle a las personas cuando se enfrentan a algún tipo de ataque desconocido de algún animal? Bueno, lo ideal sería no alterar el suceso, ¿no es cierto?, el lugar del hecho, llamar a las autoridades pertinentes, por ejemplo el SAC. El SAC siempre va a estar allí para poder definir qué fue lo que atacó. Nosotros también podríamos ayudar en cierta manera. La ciencia explica casi todo, casi. De los casos que podríamos decir que se han investigado, la mayoría tiene explicación científica con análisis de ADN. Es decir, encontraron, por ejemplo, un chupacabra en un lugar del sur de Estados Unidos, norte de México, lo han capturado
le han hecho un examen genético y son mezclas o son zorros débiles o perros que están, como les decía yo, sarnosos, y etcétera, etcétera, pero todos tienen una explicación por el análisis de ADN. Sin embargo, hay un caso que a nivel mundial no tiene mucha explicación, que sucedió en Calama, año 2000. Y en ese año hubo un ataque sobre muchas especies domésticas. Murieron ovejas, cabras, gallinas atacadas, y lo más increíble, perros guardianes. Hubo un ataque feroz, y en el caso de los perros guardianes también, como todos los otros animales, con incisiones, ¿no es cierto?, o posible desangramiento, y los perros guardianes sin ningún rastro de haberse defendido o de haber luchado. Entonces, este caso no tiene mucha explicación y todavía nadie sabe exactamente qué fue lo que atacó a esta especie. Tal vez es uno de los casos más, digamos, que deja con incógnita a la gente que cree en este mito del chupacabras. Entre lo biológico y lo cultural aparece otra capa, y cuando las explicaciones no convencen, el mito se fortalece. En Chile, y particularmente en la Araucanía, ¿cómo se clasifica el fenómeno conocido popularmente como chupacabras? ¡Wow! El chupacabras es un gran tema. La gente se burla mucho de esto, pero tenemos que considerar que fue un tema muy investigado. Hasta el día de hoy sigue siendo investigado. Tuvo su mayor cantidad de encuentros desde el año 2000, 2001 en el norte, pero se esparció hacia el sur. Y la región de la Araucanía no quedó exento de estos casos. Llegaron muchos casos en la década de los 2000, 2010, hasta el 2010, 2011. Se documentó mucho material respecto al tema del chupacabra. Lamentablemente en ese tiempo nosotros como agrupación no existíamos, pero hoy en día, este año y el año pasado, nos han llegado reportes de ataques de un animal extraño que la gente no se atreve a llamarlo chupacabra, simplemente un extraño animal que ha atacado gallinas, que ha atacado corderos, que ha atacado pavos, en situaciones muy complejas, en el sentido de que no se puede ingresar dentro nos han mostrado el material, no han podido ningún animal, como por ejemplo, que siempre se nombra al quique, famoso quique, al famoso bisón y al famoso zorro, por supuesto, que también es un gran comedor de gallinas, pero los lugares donde han sido estos ataques, es bastante difícil que ingrese un animal ahí, a comerse dentro del gallinero, por las condiciones que están construidas. Aquí en el sur tenemos mucho zorro, mucho puma, entonces la gente en sus campos protege muy bien sus animales. Y a pesar de esto, han habido ataques. ¿Qué es lo que han sido? Lamentablemente se nos ha avisado demasiado tarde, cuando ya ha pasado 1 o 2 semanas, y se pierde obviamente la objetividad cuando tú vas a investigar después de muchos días. Cuando no encuentras huellas, si que hay pelo ya no van a estar probablemente. Claro. En invierno la lluvia se lleva todo. Entonces, pero han habido reportes y vamos a seguir investigando al respecto. No es un tema que quedó en el olvido. Hoy en día lo tenemos muy considerado. En Temuco hubo reportes de un animal extraño en las cercanías del canal Gibbs. No sabemos qué es lo que fue, pero hubo una oleada de gente que nos comunicaba diciéndonos que había visto un animal extraño con alas. Hicimos un video, lo subimos a YouTube, lo que pudimos investigar, pero seguimos en la nebulosa. No hemos encontrado pruebas tangibles para poder demostrar de qué se trata de este animal. ¿Se habla de una criatura o de un conjunto de reportes con características similares? Características muy similares, todas coinciden en que es una criatura alada, que se puede trasladar volando, de color oscuro, los que han podido verlo de noche, ojos rojos, que es un tema fundamental del chupacabra del año 2001, siempre se habló de que tenía ojos rojos, que ataca en silencio, ¿ya? Que los perros no ladran cuando se dan estos ataques y que se va de forma silenciosa. Las gallinas, los perros, los pavos y todos los que fueron atacados, todo en absoluto silencio y sin dejar una gota de sangre. Las típicas marcas en el cuello, sin nada de sangre en el resto del cuerpo, digamos, secas. Coincidente con lo que son los reportes de chupacabra. Claro. ¿Qué evidencia suele aparecer y cuál suele fallar
de repente hay mucho material. Hay mucho material y hay mucho que filtrar también, Claro. porque dentro de todos estos ataques que han habido, efectivamente han sido algunos casos pumas. El puma tiene su forma de ataque, entonces uno puede identificar cómo ataca el puma, cómo se lleva el cuerpo, porque el puma ataca a un cordero y se lo lleva, lo arrastra y se lo lleva, no lo deja, no se bebe su sangre ahí mismo y se va, se lo lleva porque normalmente lo usa para alimentar a sus cachorros. El zorro tiene su forma de atacar y hoy en día la Araucanía se está viendo vista abrumadamente atacada por la plaga que es el bisón, y el bisón ataca de forma silenciosa también. Es un animal que se puede atacar más de una veintena de gallinas en una noche y no andan solos, andan acompañados, entonces podría también en algunos aspectos ser el bisón. Por eso, como te digo, hay que filtrar y hay que encontrar o huellas que lo identifiquen o pelos que nos puedan ayudar a identificar qué animal fue el que realizó el ataque. Claro, podría hablarse de que esta sería la explicación zoológica más cercana. Más cercana, efectivamente, en este caso, al menos en los casos que nosotros hemos investigado acá en la Araucanía, el bisón es como el gran responsable de la gran mayoría de los casos, pero no de todos. ¿Qué rol juegan los medios y el contexto social en la expansión del fenómeno chupacabras? Bueno, hoy en día las redes sociales, ¿no es cierto?, se encargan de esparcir muy rápido todas las noticias, y eso también nos juega un poco en contra de nosotros los investigadores, porque popularizan mucho un caso determinado previo a que se haga un análisis, un trabajo de investigación seria en el lugar. Entonces nos juega en contra. Nosotros siempre preferimos que si hay un caso, ya sea de ovni, del chupacabra, de Foo Fighters, de lo que sea, siempre primero recurre a un investigador, a una agrupación, ¿no es cierto?, para que se analice, para no llegar y decir, mira, llegó el chupacabra, lo vimos, y atacó y qué sé yo. Hay que analizarlo previamente para poder dar una respuesta real y concreta, ya no tirarlo al voleo, porque eso no... Creo que esa forma de hacerlo, digamos, hace que muchas veces estos casos sean más ridiculizados y se tomen menos en serio. ¿Se puede hablar de un fenómeno psicológico o cultural, además de uno biológico? Sí, por supuesto que sí. Biológico sí, porque tenemos pruebas, y de hecho ahora el 7 de febrero tenemos nuestro 9º encuentro ufológico acá en Temuco, donde viene un expositor que nos va a traer pruebas de la existencia del chupacabra. Va a estar buenísimo, así que no se lo pueden perder. Y también social y cultural, porque dentro de nuestras culturas también tenemos animales que suelen caracterizarse o se suelen representar de forma parecida al chupacabra, como por ejemplo el piuchén. Ahí tienen un gran ejemplo que es una especie de vampiro de nuestra cultura mapuche. Hay algunas personas que asocian el fenómeno del chupacabra al fenómeno ovni o Fanny. Sí, bueno, en el sentido de que esta criatura, obviamente, y tal lo que parece, ¿no es cierto?, por lo que nosotros todos sabemos, no parece una criatura del reino animal, sino que más bien una criatura que fue creada por una entidad. Ahora, lo que se especula, ¿no es cierto?, que es un experimento. Y eso yo creo que estamos muy claros de que se trató de un experimento realizado por alguien, no creo que sea de origen extraterrestre, pero sí con la intención de probar una mezcla de cosas, de ADN, en un animal que iba a ser utilizado después seguramente para hacer pruebas fuera del planeta Tierra. Creo que esa es la finalidad que existe detrás de la creación del famoso chupacabras. ¿Qué le diría a una persona que vivió una experiencia real y traumática con la muerte de sus animales? Bueno, es difícil, ¿no es cierto?, buscar una especie de consuelo cuando tú inviertes tanto en tus animales y los pierdes de la noche a la mañana. Sin embargo, siempre hay una red de apoyo que se puede dar, ¿no es cierto?, en el sentido de acompañar a la persona, darle a entender que esto probablemente va a poder volver a ocurrir, por lo cual tiene que fortificar más sus construcciones, proteger más a sus animales. Idealmente, colocar cámaras trampas, por ejemplo, es una muy buena idea, que son algunos que son solares inclusive, no necesitan mayor inversión. Y por supuesto recurrir a gente como nosotros o como el SAC, que también, ojalá digo yo, porque a veces no siempre están presentes, puedan prestar también apoyo en estas situaciones. ¿Por qué es importante investigar sin ridiculizar, pero tampoco afirmar sin pruebas? Claro, justamente lo que te decía. No se puede afirmar sin pruebas. Y se investiga jamás burlándose del testigo. Eso es fundamental. Para que el testigo realmente crea en tu trabajo y
y tenga respeto de lo que tú estás haciendo, tú también tienes que respetar su testimonio. Porque puede que te esté mintiendo, pero también puede que sea que te está diciendo una verdad absoluta y tú no puedes ir con burla, ¿no es cierto?, ante lo que están diciendo, ni tampoco dándole una respuesta acelerada. No, esto tiene que ser esto otro. Siempre hay que tener todas las precauciones en el caso. Recordemos que la mayoría de los testigos que han estado expuestos a situaciones anómalas, como el Foo Fighter, como el Anchi Mayen, Pie Grande, Chupacabra, hay un golpe emocional muy grande, psicológico, que no siempre se considera. Por eso es que no puedes llegar y contárselo a cualquiera o subirlo a Facebook, porque hoy en día los haters te van a hacer pedazos. Siempre hay que recurrir a gente que sí te va a escuchar y te va a dar el tiempo para analizarlo de forma más consciente. En el sur de Chile hay lugares donde la gente no habla de esto. No porque no haya ocurrido, sino porque nadie quiere quedar en ridículo. Para la mayoría de los casos existen explicaciones conocidas. Perros, zorros, pumas y ahora el bisón. Siendo así, el rastro no afirma lo que no puede probar, pero tampoco desmiente lo que otros han vivido. La última palabra la tienes tú. Si quieres seguir investigando con nosotros, acompáñanos suscribiéndote al canal. Soy Nelson Santibáñez y esto fue El Rastro, explorando lo invisible.